bueno, no importa quién seas, tienes uno de estos en tu vida, tienes un otro en tu vida, tienes un amigo, un vecino, tienes un compañero de trabajo o un jefe o un empleado y quizás incluso tengas cónyuge o a lo mejor una novia, un novio, quizás algunos hijos, algunos sobrinos o algunos nietos. Y tienes a tus padres y a tus abuelos y tienes a toda tu familia extensa en todas las diferentes formas y tamaños en que se presentan. Y luego tienes a las demás personas del mundo. Tienes a la persona en la cola del banco o a la cajera en la tienda o a todas las demás personas que están al otro lado de las redes sociales. Tienes a los otros independientemente de tu situación. Y es cierto, te guste o no, o incluso lo quieras o no, todos tenemos la tarea cada día de relacionarnos e interactuar con las personas que están en nuestras vidas y evidentemente no siempre sale bien. Todos necesitamos un poco de ayuda porque la cantidad de tiempo, energía y dinero que gastamos en libros sobre el matrimonio, recursos para padres, aplicaciones para citas, libros sobre liderazgo y gestión y secretos sobre la cultura de trabajo y la resolución de conflictos y todas esas cosas, esa cantidad es asombrosa. Los últimos años estuvimos más aislados que muchos años antes de nuestros semejantes y al mismo tiempo, en contraste, contactamos con otras personas y lo más probable es que estuvieras en desacuerdo o quizás en conflicto con otros. Y ahora tal vez te has dado cuenta de que en tu aislamiento te olvidaste de cómo es uno al otro. Y a pesar de quién eres, todos tenemos un otro y todos estamos tratando de averiguar cómo hacerlo bien. Y puede que te sorprenda saber que uno al otro en realidad es una especialidad de la iglesia. Algo que la iglesia se supone que debe ser conocida por, incluso tener un liderazgo en esto, y no porque yo lo diga, sino porque su fundador, Jesús, lo dijo. Y hablamos de este verso todo el tiempo. Mira, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse unos a otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Estaba a punto de ir a la cruz por los pecados del mundo y no podría haberlo dejado más claro. La iglesia se supone que debemos ser conocidos por cómo nos amamos unos a otros. Es por lo que se supone que debemos ser famosos. Es por lo que se supone que deben ser capaces de decir que hay una iglesia local en esta zona, que hay un grupo de personas o si es suficientemente grande, hay una organización cuya marca distintiva, cuya principal contribución, cuya reputación en la comunidad es que se tratan unos a otros muy, muy bien. De hecho, esta es una de las cosas que inicialmente atrajo a tanta gente al cristianismo. Ellos simplemente se tratan tan bien, no importa quién seas, no importa tu raza o tu género, tu clase socioeconómica o en qué categoría estés, ellos simplemente te tratan como si fueras de la familia. Ellos simplemente te tratan tan bien y no solamente eso, si pasas suficiente tiempo con ellos y empezabas a probar algunas de estas tácticas de estos cristianos, mejoraban tus relaciones, te hacían ser mejor con los demás, como mejoraban las relaciones familiares y laborales, mejoraban la comunidad, mejoraban el discurso público y los conflictos. Y era una especie de receta secreta de la iglesia a la que si no eres cristiano, sé que a algunos de ustedes les encantaría. Ahora, espera un minuto, quizás tú estás pensando, a ver, espérate Roberto, ¿sabe esto los miembros cristianos de mi familia? ¿Mi jefe que es cristiano conoce este versículo? Porque parece que no. ¿Esas personas cristianas con las que interactúo en Facebook o Twitter conocen esto? Y entiendo que pienses así. Si hay algo que siglos de hacer la iglesia nos han enseñado, es que este mandamiento de Jesús es definitivo de amarnos los unos a los otros, pero es algo fácil de perder. A veces es más fácil para los cristianos hacer que la iglesia se centre en nuestros servicios y en nuestra teología, en lugar de centrarse en amarnos los unos a los otros. A veces es fácil, es más hacer de esto uno de esos versículos con los que sonreímos y asentimos como que, ay, está bien, qué bonito, ¿no? Y en lugar de aplicarlo realmente en nuestras vidas, porque amarse los unos a los otros es difícil. Y como cada uno de ustedes, a veces solo quiero ser mezquino y solo quiero ser egoísta y solo soy impaciente o lo que sea. Y entonces sí, a veces la receta secreta se pierde. Ahora, esta última temporada ha conocido por cualquier cosa menos por la buena manera de quererse. Hemos pasado los últimos años practicando un montón de formas diferentes de no quererse bien. Y creo que nuestros músculos de forma de quererse han recibido una paliza. Y en lo mejor de los casos se han atrofiado un poco por todo el aislamiento y el egoísmo. Y si eres como yo, puede que necesites un curso de repaso. Y eso es de lo que se trata esta serie. Esta serie es un llamado a volver a lo básico. Es un llamado a volver a unirnos de la manera en que Jesús nos ordenó unirnos.
Y no es solo para los seguidores de Jesús. Vamos a hablar de 3 prácticas que si comenzamos, reanudamos o aceleramos su realización, inmediatamente harían nuestras vidas mejores, nuestras relaciones más saludables, nuestros lugares de trabajo más productivos o nuestras reputaciones más positivas, nuestra influencia como líderes, padres, entrenadores más profunda y de hecho nuestro diálogo más constructivo. Y creo que nuestras comunidades un lugar aún más agradable para vivir. Y esto es para todos, sea seguidor de Jesús o no. Pero para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, es por esto que es doblemente importante para nosotros. Es por lo que se supone que debemos ser famosos en nuestra ciudad. Es por lo que se supone que debemos ser conocidos de nuestra ciudad. Por lo que se supone que tú debes ser conocido donde sea que estés viendo en este momento. Y si no tenemos cuidado, si no nos sintonizamos, en esta temporada creo que vamos a correr el riesgo de perder nuestro distintivo como seguidores de Jesús y vamos a correr el riesgo de perder una oportunidad increíble para ser famoso a Jesús por lo que quieres ser famoso. Creo que tenemos que volver a lo básico como nunca antes y por eso vamos a pasar un par de semanas abordando directamente dónde nos encontramos y vamos a ver cómo el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado debe impactar y creo que cambiar completamente nuestras palabras a los demás, nuestros conflictos con los demás y la historia que contamos acerca de los demás. Y de hecho, hoy vamos a hablar esta primera parte y hoy vamos a estar hablando de palabras, nuestras palabras. Ahora, la mayoría de ustedes probablemente puedan recordar una época en la que nuestro intercambio de palabras era muy diferente de lo que es hoy. Muchos de ustedes pueden recordar el momento en que no había internet, una época en la que el correo era lento, el buzón de correo era la única opción para la correspondencia. ¿Recuerdan una época en la que los teléfonos eran cajas en la pared con un cable que había que desenrollar y tal vez incluso un dial giratorio? Y si querías tener una conversación cara a cara, ¿qué tenías que hacer? Tenías que ir a la casa de la persona. Si alguno de ustedes o la mayoría de ustedes probablemente recuerda una época en la que su principal fuente de noticias era cuando alguien físicamente tiraba un periódico o dejaba un periódico en tu entrada. ¿Recuerdas esos tiempos? Ahora, si estás sentado junto a alguien que es menor de 30 años, solamente pon tu mano en su hombro porque probablemente esté teniendo un ataque de pánico. Pero ahora, obviamente, esos días quedaron atrás y todo ha cambiado por completo. De hecho, 2 cosas son ciertas en nuestra cultura hoy en día. Número 1, estamos usando y consumiendo más palabras que antes, por mucho. Echa un vistazo a algunas de estas estadísticas. Se estima que en el 2022, en promedio, las personas de todo el mundo enviaron 306,000 millones de correos electrónicos. No solamente eso, 4.5 billones de mensajes de texto. Además, 500 millones de tweets y vieron 525 millones de horas de YouTube. Ojo, todos estos datos son por día. Sí, por día en el 2022 en todo el mundo. De hecho, se estima que en el 2022 los seres humanos crearon casi 2.5 quintillones de bytes de datos. Jamás en mi vida había yo usado la palabra quintillones. De hecho, ni sé cuántos ceros tiene. El mismo artículo que encontré de estas estadísticas, de nuevo, estiman que ha estado creciendo exponencialmente cada año durante muchos años, que de hecho podría tomar cualquier año desde el nacimiento de las redes sociales y de los medios de comunicación social, y en ese año los seres humanos comunicaron más palabras que todos los años anteriores de la historia humana combinados. Entonces, estamos usando más palabras que nunca antes, pero número 2, estamos pensando menos, más que nunca. Y sabes que eso es cierto, pensamos menos en las palabras que antes. Cuando las palabras eran más difíciles de comunicar y el proceso llevaba más tiempo, la interacción era más personal, pensábamos más tiempo formulándolas, pasábamos más tiempo pensando en ellas. Basta con pensar en la diferencia entre escribir una carta. ¿Recuerdas? En la primaria nos enseñaron a escribir una carta, tiene encabezado, tiene cuerpo, tiene etcétera, etcétera. Pero qué diferente es a enviar un mensaje de texto, o la diferencia entre una conversación cara a cara y escribir algo en la sección de comentarios de Facebook. Y no es culpa de nadie, es inevitable, es simplemente natural cuando nuestra sociedad y nuestra cultura son de esta manera. Podemos enviar palabras al mundo con muy poco esfuerzo y casi ninguna responsabilidad directa ni retroalimentación. Y está sucediendo todo el tiempo, todos los días, y por lo tanto no sentimos el peso de nuestras palabras como solíamos hacerlo. Por eso, por cierto,
Tú y yo hemos dicho cosas, hemos escrito cosas en un muro o un comentario que no seríamos capaces de decirlas cara a cara. Por eso has visto a gente peleando entre sí en las redes sociales, sobre todo en la sección de comentarios o en las cadenas de noticias, de una forma que no te los podrías imaginar que lo hicieran si estuvieran sentados juntos en una sala. Estamos usando más palabras que nunca, pero estamos pensando menos en ellas. Ahora, quizás piensas, ok, Roberto, es interesante, pero ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Yo sé que esto es fascinante, pero no necesariamente preocupante. ¿Por qué estás gastando un domingo hablando de nuestras palabras? Bueno, aquí está el porqué. Y esto es verdad aquí mismo. En la lengua hay poder de vida y muerte. Y esto lo escribió el rey Salomón de Israel. Y fue considerado el hombre más sabio que jamás haya existido porque Dios, según las Escrituras, le había concedido una sabiduría extraordinaria. Y registró sus percepciones sobre el mundo en Proverbios, el libro que escribió para sus hijos. Y creo que esta observación es tan conmovedora porque está diciendo la lengua, metafóricamente hablando de nuestras palabras, tiene el poder de la vida y la muerte. En otras palabras, no olviden que las palabras no solamente tienen contenido, las palabras tienen poder, porque no es verdad que puedes hablar y en un momento llenar el corazón de alguien o aplastarlo. No es cierto que puedes hablar y en unas pocas frases reforzar a alguien con confianza o paralizarlo con inseguridad. No es cierto que puedes hablar y con solo unas palabras dar a alguien un increíble sentido de valor y propósito o sembrar en él vergüenza e inutilidad. No es cierto que con tus palabras, con solo palabras, puedes acercar o alejar a alguien. Puedes otorgarle dignidad u otorgarle degradación y puedes rodear a alguien de apoyo o puedes aislarlo con oposición. Y tú sabes que todo esto es cierto. ¿Por qué? Porque tus palabras tienen el poder de la vida y la muerte y eso no es al azar. Nuestras palabras tienen poder porque las palabras de Dios tienen poder. De hecho, ¿recuerdas el relato de la creación en el capítulo 1 de Génesis? ¿Recuerdas lo que sucede cuando Dios habla? Sí, creación, luz, tierra, criaturas. O bien, ¿recuerdas el capítulo 1 de Juan? Cuando el apóstol Juan dice que la palabra de Dios se hizo carne y caminó entre nosotros. ¿Y recuerdas lo que sucedió cuando Jesús caminó entre nosotros? Sí, milagros, curaciones, revelación, salvación sobrenatural. La palabra de Dios tiene poder. Como cuando Dios habla, la existencia se dobla a su alrededor y tú estás hecho a su imagen. Y cuando hablas, hay poder. Y es por eso que muchos de nuestros mejores momentos y recuerdos más preciados son palabras, como cuando tú o alguien más dijo palabras de amor o compromiso o afirmación o creencia. Y es por eso que muchos de nuestros mayores remordimientos y nuestras heridas más profundas también son palabras, como cuando tú o alguien más habló con ira o habló con dureza o habló con desprecio o descuido, porque aunque nuestras palabras no tengan el poder de crear galaxias, nuestras palabras tienen el poder de crear todo tipo de cosas maravillosas y terribles en aquellos a quienes hablamos. Y por eso la mayoría de nosotros tal vez no podamos recordar lo que alguien nos dijo hace 5 minutos, pero puedes recordar lo que alguien te dijo hace 5 años, ¿no es cierto? Porque lo que dijeron tenía un poder tan vivificante que sigue contigo hasta el día de hoy. Y Salomón está diciendo, tus palabras tienen poder de vida y muerte, y luego nos da una advertencia: quienes la aman comerán de su fruto. Y la verdad es que amamos la lengua más que cualquier cultura de cualquier generación que haya existido en la tierra. Estamos usando más palabras que nunca y estamos pensando menos en ella que nunca. Y creo que necesitamos urgentemente sintonizarnos porque nos hemos permitido desarrollar un hábito peligroso, un hábito que tiene el potencial de destruir nuestra capacidad de amarnos unos a otros. Bueno, la forma en que nos amamos unos a otros y en consecuencia tiene el potencial de destruir nuestra capacidad como iglesia para ser conocidos por lo que se supone que debemos ser conocidos. Ahora, hace varios años, la Universidad de Harvard publicó un artículo que informaba sobre varios estudios diferentes que la gente había hecho sobre nuestras palabras. Y varios grupos diferentes se habían estudiado la proporción entre nuestras palabras positivas y nuestras palabras negativas, o para citar a Salomón, la proporción entre nuestras palabras que dan vida y nuestras palabras que nos quitan vida, y estaban buscando una correlación entre esa proporción y la salud y la productividad de nuestro trabajo y nuestras relaciones personales. Y este tema se convirtió en una moda por un rato y está sacando un montón de estudios y artículos que puedes encontrar de hecho en Google, pero los resultados son fascinantes. Después, un psicólogo, John Gottman,
estudió un grupo de matrimonios y rastreó su proporción de palabras positivas a palabras negativas y determinó que había una fuerte correlación entre la relación de una pareja y el éxito de su matrimonio, y él determinó que la relación ideal, y publicó un libro muy bueno, pero determinó que la relación ideal para un matrimonio exitoso era esta: 5 palabras positivas por una negativa. 5 palabras que dan vida por cada palabra que quita vida. Y esto es una locura, porque en este libro y en este estudio predijo con un 94% de exactitud si un matrimonio permanecería unido o no, basándose únicamente en esta proporción. Ahora, luego vino otro grupo y estudiaron los equipos de trabajo y siguieron sus proporciones también. Y también llegaron a la conclusión de que había una fuerte correlación entre la proporción de un equipo y el éxito del equipo. Y publicaron exactamente que los equipos de trabajo más exitosos tenían en común, en promedio, una proporción de alrededor de 5 palabras positivas por una palabra negativa. Creo que técnicamente el promedio fue de 5.67. Entonces, especialistas de niños ahora saltaron a la mezcla y empezaron a verlo desde una perspectiva de crianza y escribieron artículos y cosas que puedes encontrar y dijeron: ¿sabes qué? Gottman tiene razón. Si quisieras elegir una proporción que maximizara la motivación y la autoestima de un niño y su crecimiento, no es solo 3-1, no es 4-1, no, es 5-1. Tienes que tener el 1, porque es enormemente importante, porque claro, tienes la corrección y tienes la disciplina y entrenamiento y límites y todo eso, y absolutamente es necesario, pero un niño necesita crecer en un clima de palabras vivificantes. Y por cierto, no estaban haciendo un punto moral, o sea, ninguno de ellos pensaba: ustedes deberían hacer esto. No había ningún elemento de fe o religioso, simplemente estaban observando que funcionamos mejor en este tipo de entorno, que si tuvieras que elegir una proporción atinada para el crecimiento humano y la productividad, evidentemente es esta de aquí: 5 palabras positivas a una, 5 palabras que dan vida por cada palabra que quita vida. Y esto es fascinante, o al menos yo lo encuentro fascinante. Y sabes, creo que es muy útil saberlo, pero ¿quieres saber cuál fue el golpe para mí? 5-1, esto es ideal, esto es lo mejor que puede pasar, pero estos son los equipos de mayor rendimiento, estos son los mejores matrimonios. ¿Quieres saber lo que la mayoría de nosotros realmente hace? ¿Cómo hablamos la mayoría de nosotros? Bueno, según el dato, y tuve que investigar un poco más y hacer un poco de matemáticas yo mismo porque no era el punto del artículo, pero por lo que puedo decir, la mayoría de nosotros terminamos viviendo en esta zona de aquí. Una palabra positiva por cada 3 palabras negativas. Esta es la medida. Esto es la mayoría. La mayoría de nosotros acabamos en la zona de una proporción de unas 3 palabras negativas. 5-1 es el ideal, pero aquí sacamos lo mejor. Cuando es 5-1 sacamos lo mejor de la gente y lo mejor para ellos, pero los datos indican que la mayoría de nosotros hemos desarrollado un hábito de algo muy, muy diferente. Y sé que suena mal, pero cuando vi eso me sentí, pues tengo que confesar, me sentí aliviado, me hizo sentir un poco mejor, porque 5-1, eso está muy bien, y felicidades a todos esos matrimonios y esos equipos de trabajo, pero eso no es lo que ha sido mi último año. Solamente soy honesto con ustedes, no es así como ha sonado mi hogar. De hecho, muchos días, tal vez incluso la mayoría de los días, se sentían más así. Algunos días se sentían más como esto, y esto no es lo que sentía cuando hablaba por teléfono o cuando abría las redes sociales y me preparaba para escribir y encendía las noticias. ¿Sabes? Abres Twitter, abres Facebook y es como si alguien le diera marcha atrás a un camión de volteo y arrasa con todo. Abres la puerta de al lado y es como que te topas con tu vecino. Y hola vecino, ahora vamos a hablar de tu perro o vamos a hablar de tu basura que no la recoges. Y bueno, eso es algo diferente, pero creo que te identificas conmigo, ¿no? Algunos saben de lo que estoy hablando, pero evidentemente la mayoría de nosotros vivimos con un hábito en un clima de una proporción negativa de 1-3. De hecho, ¿has notado un repunte o incluso un aumento de las palabras que quitan la vida en el último año de tu vida? Estoy seguro que sí.
Hemos pasado los últimos años recibiendo un curso intensivo para hablarnos con palabras que nos quitan vida. Y esta especie de proporción 1:3, o quizás incluso peor para algunos, se ha normalizado en algunos aspectos. Y hay un problema. Hemos normalizado la forma de hablarnos que nos impedirá prosperar. Hemos normalizado la forma de hablarnos que nos va a mantener mediocres en nuestros matrimonios, nos va a mantener mediocres en nuestros equipos de trabajo, nos va a mantener mediocres en nuestras amistades. Una proporción que va a garantizar que tengamos más inseguridades que confianzas, más heridas que salud, más remordimientos que buenos recuerdos y una comunidad más dividida que unida. Y eso es un gran problema. Y la iglesia es un problema doblemente grande para nosotros, un problema extra grande para nosotros porque es imposible, no solo difícil, es imposible amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado mientras hablamos así. Y nunca vamos a ser conocidos por lo que se supone que debemos ser conocidos mientras vivamos así y sigamos la corriente. Y tal vez necesitemos despertar y sacudirnos el sueño del aislamiento y calentar algunos músculos que tal vez no hemos usado y forjar un camino diferente. Y a la luz de esto me gustaría animarnos a todos, incluyéndome a mí, me gustaría animarnos a todos a considerar y poner en práctica a partir de hoy un enfoque de nuestras palabras que nos dijo el apóstol Pablo. Seas seguidor de Jesús o no, si empiezas a hacer lo que voy a leerte, tu vida y tus relaciones en nuestra comunidad mejorarán instantáneamente. Si has estado en un entorno de iglesia, lo más probable es que hayas escuchado estas palabras antes, pero es posible que las descartes como ideales, como diciendo, sí, o sea, yo sé que suena muy bien, suena muy a Jesús, pero no es práctico en este tiempo. Y si ese es el caso, me encantaría invitarte hoy a hacerlo práctico. Me encantaría invitarte hoy a que te sientas llamado a este versículo como nunca antes, a que empieces a ponerlo en práctica como si la vida y la muerte estuvieran realmente en juego, porque de hecho lo están. Se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios y dice esto: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Sabes? Esta es la primera parte de 3 sobre cómo me gustaría animarnos a ser famosos por amarnos los unos a los otros, a ser conocidos como esas personas de Jesús que se toman en serio su mandamiento. Me encantaría que fuéramos conocidos por este versículo, que fuéramos diferentes de la cultura porque prácticamente descaradamente este versículo lo practicamos, que seamos deliciosamente distintos de las tendencias porque normalizamos este versículo donde quiera que estemos. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Ahora, vamos a desmenuzar un poco más este versículo y examinemos algunas de sus partes. Primero, para empezar, en general, Pablo se está refiriendo a la calidad de nuestras palabras o la calidad de las palabras que salen de tu boca. Y hay 2 tipos de palabras que él identifica. La primera es esta: obscenas, ¿ok? Estas palabras obscenas no es solo una mala palabra. Lo que esta palabra obsceno significa literalmente es decadente, es putrefacto. Son palabras muertas. No dejes que palabras muertas salgan de tu boca. Y él contrasta palabras muertas con palabras que entran en esta categoría, edificación. Y esta es una palabra de construcción. Es como si estuvieras construyendo algo, estás construyendo la vida de alguien, sus esperanzas, sus sueños, su futuro, su autoestima, su confianza, lo que sea. Y curiosamente lo que se ve en este versículo es que Pablo está hablando de tu proporción personal de palabras que dan vida, que edifican, y palabras que quitan vida. Son palabras muertas. Y dice: no dejes que las palabras obscenas, y me encanta lo real que es. Esto no es solo una charla de iglesia como solo ama a todos y nunca dejes que palabras negativas salgan de tu boca. No. Pablo está diciendo, palabras obscenas van a venir, palabras obscenas las vas a pensar, vas a sentirlas, vas a componerlas y vas a querer decirlas y van a estar alineadas ahí en tu boca y listas para golpear a alguien y van a estar en tu garganta diciendo, dime, escríbeme y públicalo, ¿sabes? Y yo sé que algunos nos hemos sentido así y tienes que decir, no voy a dejarlas salir, no voy a dejarlas fuera, no hoy, no aquí, no a él, no a ella, no a ellos. Y entonces no voy a dejar que salgan de mi boca palabras muertas que me quiten la vida, voy a retenerlas. Pero eso es solamente la mitad. Y la otra mitad es que en lugar de eso, ¿qué va a salir?
¿Qué va a ser expresado? Lo que va a pasar, el control de calidad, si se quiere, son solo palabras que encuentras en esta categoría, las que contribuyen a edificar. Bueno, pues esas palabras las vas a expresar activamente, porque no es cierto que así es. Como que hay momentos en los que necesitamos retener las palabras, también hay momentos en los que necesitamos expresarlas activamente. Necesitamos decir intencionalmente palabras que dan vida en lugar de permanecer en silencio. Y esa es la idea, que vas a retener palabras que quitan la vida, pero vas a expresar palabras que dan vida. Y si empiezas a hacerlo al principio, hay algunos momentos en los que no lo vas a sentir natural, porque significa que vamos a tener que cambiar completamente la forma en que pensamos en nuestras palabras. Significa que tú y yo vamos a tener que empezar a hablar según las necesidades de los demás, y eso no se nos da naturalmente. La mayoría de las veces cuando hablamos estamos pensando solo en nuestras necesidades, pensando en lo que yo quiero decir, en cuál es mi opinión, y en se rieron de mí, me escucharon, y en lo que creo y en lo que quiero decir, y en lo ofendido que estoy. Y siempre estamos pensando en nuestras necesidades, pero este verso requiere que tú y yo abracemos la verdad de que nuestro don de hablar, nuestro poder de hablar que tenemos de Dios, no nos ha sido dado para nuestras necesidades, nos ha sido dado para las necesidades de los otros. Y mientras tú y yo pensamos en nuestras necesidades cuando hablamos no sé, cuando estoy hablando con mis hijos, o estoy hablando con mi esposa, o estoy hablando con mis compañeros de trabajo, y mis vecinos y mis amigos en las redes sociales, Dios a través de Pablo está diciendo, tú no estás listo o calificado para hablar en este momento. Necesitas hablar menos y pensar más, porque este mandamiento requiere que pienses más en tu audiencia que en ti mismo, para que puedas beneficiar y seas de bendición para quienes escuchan. Esta es la manera en que al principio no se siente natural, porque no siempre quiero beneficiar a quienes me escuchan. A veces todo el sentido de mis palabras es no beneficiar a los que me están escuchando. Y Dios, a través de Pablo, está diciendo, si ese es el caso, entonces no estás listo ni calificado para hablar en este momento. Necesitas hablar menos, necesitas orar más, porque si vas a hablar como habla tu Padre Celestial, tienes que estar comprometido con beneficiar a los que escuchan. Ese es el punto de Pablo. Su punto es que tú tienes algunas relaciones en este momento, tu familia, tus amigos, la gente en tus redes sociales probablemente podrían darte una estimación exacta de cuál es tu proporción, cuál es esa proporción, pero tienes una proporción y esto es 1-3. Es lo que sucederá naturalmente sin intervención, sin tratar o sin intentar, tú y yo, sí, relacionando solamente con nuestra responsabilidad y dependiendo de nuestra situación. Esto es lo que va a pasar. La madurez y la edad impacta esto, pero en general, sin intervención, tú y yo vamos a vivir en algún lugar en la zona de una palabra que da vida a 3 palabras que quitan vida. Y el apóstol Pablo simplemente dice, tienes que invertir, tienes que tener un filtro autoimpuesto en las palabras que salen de tu boca, tienes que empezar a retener las palabras que quitan vida y tienes que empezar a expulsar las palabras que dan vida para que puedas empezar a cambiar tu proporción. Tienes que empezar a cambiar tu proporción, porque el trabajo no tiene por qué parecerse a esto. Tu grupo de amigos no tiene por qué ser así. Tu matrimonio no tiene que ser así. Tu vecindario no tiene por qué ser así. Tu cuenta en las redes sociales no tiene por qué ser así. Nuestra cultura no tiene por qué ser así. No debería ser así. Ninguno de nosotros quiere que sea así. Esto no es lo mejor para nadie y no saca lo mejor de nadie. Y si eres un seguidor de Jesús, no puedes verte así, ¿o no? Hay demasiado en juego. Esto no es lo que somos. ¿Por qué? Porque Él no es así y tú lo sabes. Así no es como te ha hablado el Salvador que te ama. Jesús ha hablado de gracia a tu vida. Jesús ha hablado de aliento a tu vida. Él ha hablado de libertad en tu vida. Él ha hablado de esperanza en tu vida. Él ha hablado restauración a tu vida. Él ha hablado un futuro a tu vida. Jesús ha hablado vida de resurrección en tu vida. Y eso es exactamente lo que Él quiere hablar en la vida de cada persona que tú conoces. Y el apóstol Pablo nos anima, tienes que cambiar tu proporción. Iglesia, tienes que cambiar tu proporción. Deben tener un filtro contracultural en sus bocas para que puedan crear un resultado contracultural en sus vidas y en las vidas de otras personas y ocuparse en ser famosos por amarse unos a otros. Jesús los ha amado. Tus palabras, mis palabras, tienen el poder de la vida y la muerte. Entonces, ¿qué dices?
¿Qué te parece si nos sintonizamos esta mañana y empezamos a cambiar nuestra proporción por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo y por nuestra comunidad que realmente lo necesita? ¿Qué te parece si cambiamos nuestra proporción y nos amamos unos a otros como Jesús nos ha amado? Y muy rápido, antes de que pasemos de este pensamiento, algunos de ustedes podrían estar sentados ahí pensando como, ok, le entro, quiero decir que me tienes con la idea, pero si hacemos eso, ¿significa que no vamos a decir la verdad? ¿Me estás diciendo que no sea honesto? Que no diga las cosas como son? Y no, ¿sabes qué? No te estoy diciendo eso. Siempre debes decir la verdad. Pero recuerda que Jesús estaba lleno tanto de gracia como de verdad. Y esfuérzate por ser igual. Te ayudará a marcar la diferencia en la vida de los que te rodean. Al fin y al cabo, ¿alguien ha cambiado realmente su opinión o sus creencias con palabras vitales? Lo dudo. ¿O esto significa que no vamos a evaluar? ¿No vamos a disciplinar a nuestros hijos o nuestros alumnos? ¿O como entrenadores no vamos a disciplinar a los jugadores? No se trata de eso. Las Escrituras dicen que Dios disciplina a los que ama, pero lo hace como un padre, siempre con la mirada puesta en la edificación a través de la disciplina. Así que esto no es un llamado a consentir a tus empleados o a entregarles trofeos solo por participar. No es eso. La corrección, la evaluación, la disciplina y la retroalimentación son una parte esencial de la crianza, de la dirección y el entrenamiento, sea cual sea la función que desempeñes. Sin embargo, si lo traduces en una dieta constante de palabras que te quitan la vida, no le estás dando fuerza a nadie, le estás dando debilidad, no estás otorgando firmeza sino inseguridad. Y por último, ¿significa esto que nunca adoptamos una postura? No significa eso. Siempre hay que defenderse. Siempre debes defender lo que es correcto y siempre debes oponerte a lo que es malo. Utiliza siempre tus palabras para hacerlo, pero domina también el arte de defender a la gente. Domina el arte de luchar por la gente, no solamente en contra. Como en las redes sociales, no te pongas a la defensiva, lucha por ellos. Cree en ellos o como mínimo háblales con la dignidad con la que te dirigirías a alguien hecho a la imagen de Dios y por quien Jesús murió. Como mínimo, hazlo. Así que en esta idea hay espacio para decir la verdad, evaluar, adoptar una postura. De hecho, los datos indican que si cambias tu proporción, serás más eficaz en las tres cosas si lo que buscas es eficacia. Y esto es lo que me gustaría invitarte a hacer hoy. Dios sabe que yo necesito hacer esto tanto como cualquiera de los que están escuchando. Me encantaría invitarte a que me acompañes a escoger un área de tu vida. Y en esa área, escoger una relación que lo necesite más y empezar a aplicar este versículo. De hecho, si quieres, me encantaría que lo hicieras justo donde estás sentado en este momento, ahora mismo en tu mente. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Mira, aquí mismo, ahora mismo, me encantaría invitarte. Solo escoge un área de tu vida para la cual pienses que necesitas aplicarlo. Familia, trabajo, amigos. Escoge un área. Ahora, en ese ámbito, elige una relación que pienses que probablemente sea la que más lo necesita. ¿Ya lo tienes? Ahora me encantaría retarte a que empezaras a cambiar tu proporción. Justo ahí, justo en esa persona. Empieza a retener palabras que quitan vida y empieza a expulsar palabras que dan vida. ¿Tiene que ser una proporción de 5-1? Tal vez sí, tal vez no lo sé. Pero tanto las Escrituras como los datos indican que al menos debería inclinarse en la dirección positiva. Y hay tantas maneras de hacerlo, hay tantos hábitos, tantas ideas, y esta es la razón por la que creo que Dios quiere que nos sintonicemos con esto. No se trata solo de que seas una buena persona. Hoy no se trata de eso, no es solo seré más amable para ser más cristiano. No es eso. Hay mucho más en juego que eso. Recuerda, lo que está en juego es que tú y yo seríamos geniales haciendo esto, edificar a otros. Tus palabras tienen poder de vida y muerte y quieres bendecir a tus hijos con vida. Quieres bendecir a tu cónyuge o a tu novio o a tu novia con vida. Quieres bendecir a tus amigos con vida, a los miembros de tu familia con vida, a tus compañeros de trabajo con vida, a tus mismos vecinos con vida, a nuestra comunidad. Queremos vida en nuestra comunidad. Y te digo,
Si empiezas a cambiar tu relación, instantáneamente empezarás a ver ganancias relacionales y profesionales, porque esto no es solo como se ve la gente buena. Esto no es solo lo que la gente cristiana parece. Evidentemente, así son los grandes líderes, así son los equipos de alto rendimiento, los grandes matrimonios, los grandes padres cuyos hijos siguen acudiendo a ellos aun cuando ya son mayores. Así son los amigos de toda la vida. Así es una comunidad sana. Pero no es que no estemos de acuerdo, tengamos conflictos, evaluemos o hagamos comentarios. Por supuesto que lo hacemos, pero sintonizamos con el poder de nuestras palabras y elegimos ser dadores de vida en lugar de muerte. Elegimos crear una atmósfera que, según la Universidad de Harvard, es esencial para que prosperen nuestros matrimonios, nuestros equipos de trabajo, nuestras relaciones cotidianas. Y por supuesto, Dios quiere eso para ti y tú quieres eso para ti. Pero para aquellos de nosotros que además somos seguidores de Jesús, me gustaría ir un paso más allá, porque no se trata solamente de que seamos buenos edificando a los demás. Esto es también muy importante sobre nosotros siendo grandes en apuntar a otros, es decir, en direccionar a otros, porque esto no es solo como se ven las personas exitosas, esto es como se ve Dios. Recuerda, cuando Dios habla, las cosas cobran vida. Cuando Dios habló en tu vida, volviste a la vida y estamos llamados a ser como Él. Y espero que nunca olvidemos que cuando se trata de tus hermanos y hermanas en Cristo, tus palabras deben ser una extensión de las de Dios para ellos. Cuando hablamos de nuestros hijos y a nuestro cónyuge y a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y nuestras familias de la iglesia, nuestras palabras están destinadas a ser una extensión de Dios a ellos. No es que no hablemos de nada la mayor parte del tiempo, sino que al mismo tiempo estamos llamados a decirnos la verdad, la sabiduría, la gracia y el evangelio unos a otros. Dios ha hablado y tenemos increíble oportunidad de transmitir a toda la familia de la iglesia. Ahora, me pregunto, ¿qué nos estamos transmitiendo los unos a los otros? Y si necesitamos cambiar nuestra proporción. Pero no es solo que nuestras palabras sean una extensión. Para aquellos que no conocen a Jesús, y esto es tan importante, para aquellos de ustedes que no conocen a Jesús, espero que nunca olvidemos que nuestras palabras están destinadas a ser un anticipo de las de Dios para ellos. Que aquellos que no conocen a Dios también y no están relacionalmente en sintonía con lo que Él tiene que decir, ellos deberían ser capaces de escucharnos a ti y a mí hablar y obtener una vista previa de lo que Dios tiene que decirles. Obtener una vista previa de su gracia, de su sabiduría, de su plan, de su paciencia. ¿Qué anticipo estamos dando al mundo de lo que Dios tiene que decirles? Y me pregunto si necesitamos cambiar nuestra proporción. Y a propósito, si tú no eres cristiano y justo ahora estás como, ¿de qué estás hablando? Previsión, las palabras de Dios. Esto es lo que estoy hablando. Creo que Dios quiere hablar de las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, en tu vida. Y creo que cuando Él lo haga, nunca volverás a ser el mismo. Y espero que cada vez que estés cerca de nosotros, te hablemos de una manera que te haga querer saber más, no menos. Y a eso me refiero. Así que para todos nosotros, tus palabras tienen el poder de la vida y la muerte. Y este es el punto. No tienes idea de lo que una palabra tuya puede hacer. De verdad, no tienes idea de lo que una palabra tuya puede hacer. Y tienes ejemplos de esto. Yo tengo ejemplos de esto. Pero me gustaría terminar con 2 ejemplos que recordé mientras preparaba este mensaje. Hace casi 30 años, yo no era capaz de pararme a hablar frente a un público. Pero un día, la persona que enseñaba al grupo de jóvenes tuvo un problema justamente el día de la reunión. Y no había nadie más que pudiera atender a ese grupo de muchachos. Y entonces ni me preguntó. Simplemente me habló y me dijo, necesito que les prediques. Nunca en mi vida había predicado. Y yo sé que no era gran cosa, habrían sido a lo mucho unos 20 muchachos, pero yo estaba aterrorizado y escogí un pasaje de las Escrituras, creo que un salmo, porque creo que era lo más fácil. Lo leí, lo traté de explicar, lo hice todo mal, tal vez hasta dije algunas herejías, me sentía totalmente fracasado. Pero al final, una chica se me acercó, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, y me dijo algo así, tengo que decirte esto. Gracias por lo que hablaste. Dios habló a mi vida y fíjate lo que me dijo. Y siento que tú naciste para predicar. Por favor, síguelo haciendo. ¡Wow! Y Dios usó esa conversación con una chica de la que ni siquiera puedo decirte su nombre como parte de un proceso mayor para cambiar completamente la trayectoria de mi vida. La otra historia fue tiempo después. Me invitaron a ser parte de los predicadores de un congreso de jóvenes en otra ciudad, había miles de jóvenes, y al final de una de mis participaciones, un chico se me acercó
me pidió platicar conmigo y me contó de su vida. Y era un entorno familiar totalmente disfuncional, lleno de mucho dolor, de mucho desprecio hacia él. Y estuve platicando con él algún rato y animándolo y orando por él. Y en algún punto dije algo más o menos así. Dije, oye, siento mucho oír todo esto, pero solo quiero que sepas que yo creo en ti. Y estoy emocionado por tu vida y estoy emocionado por lo que Dios va a hacer contigo. Bueno, años después, años, me contacta por redes sociales y me dice, mira, realmente te contacté porque quería agradecerte y probablemente no me recuerdes. Y no, yo no lo recordaba. Me dice, probablemente no me recuerdes, pero tuvimos una plática hace años. No me acordaba, pero él me contó la conversación y me dijo, quería darte las gracias porque en la universidad pasé por un largo periodo en el que realmente luché contra la depresión y contra el deseo de suicidarme. Y una de las cosas que me hizo seguir adelante fue saber que alguien estaba entusiasmado con mi vida. Y no quería decepcionarte, así que gracias por decir eso. No sé si lo recuerdas. Entonces, ¿qué tiene que ver una conversación con una chica de cuyo nombre ni me acuerdo, con una conversación con un joven que ni me acuerdo lo que le dije? Tiene que ver esto. Tus palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Y no tienes ni idea de lo que una palabra tuya puede hacer. ¿Qué te parece si empezamos a cambiar nuestra relación? ¿Qué te parece si empezamos a amarnos unos a los otros lo suficiente como para cambiar nuestra proporción y ver qué pasa? Ver lo que Dios hace.